Bueno, muy buenos días, bienvenidos a estas jornadas literarias Libro Abierto, dentro del marco de Festiva, el Festival de Libros y Artes de la Universidad de Texas, Río Grande Valley, en conjunción con la Universidad de Southeastern Louisiana. Hoy tenemos el gusto de tener a la gran escritora mexicana Silvia Molina, y voy a pasarle ahora sí que el micrófono a mi compañero, el doctor Rodrigo Pereira, para que nos hable un poquito de Silvia antes de que empecemos, de que empiece. Muchas gracias, Rodrigo Pereira. Y es un gusto tremendo poder estar en esta mesa redonda, digámoslo así, virtual, porque quisiéramos que esto fuera una especie de charla muy amena, pero también darle espacio obviamente a nuestra autora invitada, pero también a los que participan como oyentes, de que hagan sus preguntas. Ya las pueden escribir en la sección del chat, o creo que hay una manera de alzar la mano por allí y pueden ustedes participar también cuando ustedes gusten. Presento ahora a nuestra invitada. Es para mí un honor realmente presentar a Silvia Molina, una autora que es eh, referencia obligada para los que estudian literatura mexicana, latinoamericana. Ella nace en la Ciudad de México, estudia antropología, estudia literatura, ha sido editora, directora de grupos editoriales, eh, ha participado en diferentes encuentros importantes internacionales de literatura creativa, ¿sí? Tanto en Estados Unidos, por ejemplo, como en el International Writing Program de Iowa, ¿no? Y ha escrito tanto novela como cuento, ensayo, crítica, teatro, ¿no? De sus obras conocemos, por ejemplo, La mañana debe seguir gris, El amor que me juraste, La familia vino del norte, pero también, y entre otras novelas, pero también literatura infantil, también bastante conocida. Sus textos han sido publicados, reeditados, eh, traducidos a diferentes idiomas, al inglés, al coreano, al alemán. ¿eh? Eh, y es para mí un honor presentar a Silvia Molina, ¿no? Silvia, te damos la bienvenida y siéntete por favor como en casa, ¿eh? Estás entre Muchas amigos. gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes y además les agradezco mucho que hayan pensado en mí. Es un honor, Silvia, tenerte aquí con nosotros, con los alumnos que han estado leyendo parte de tu obra. En realidad, bueno, nos quedamos cortos, no podemos hablar de todo tu currículo porque es muy, muy extenso. Los mejores premios, todo, pues los tienes, muy merecidamente los tienes. Y en realidad, ¿por qué no comenzar, Silvia, por el principio? Que les digas un poco a los chicos, ¿cómo te inicias tú como escritora? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Miran, yo nunca me imaginé que fuera a ser escritora. Ujú. Mi padre, que se llamó Héctor Pérez Martínez, yo uso el apellido de mi esposo, el Molina, Ujú. era escritor, fíjate. Entonces en mi casa había libros y libros, era una biblioteca muy grande, pero soy disléxica y me costaba mucho trabajo entender lo que leía, porque eso es lo que pasa con la dislexia. Y por supuesto escribir. Entonces yo nunca me imaginé así jamás que iba a escribir, pero fíjate que aprendí a leer en primero de secundaria, porque una vez todos sabían que yo no sabía leer. En la escuela me regañaban, en mi casa me regañaban todo el mundo. Pero tenía un hermano que un día me preguntó qué tenía de tarea. Me acuerdo perfecto, era un cuadro sinóptico de un libro de historia que me lo tenía yo que aprender y me lo enseñó de memoria. Me ayudó hasta que me lo aprendí de memoria. Y a partir de ese momento en la escuela, estaba yo todavía en primaria. A mí me ponían hasta atrás porque no sabían que la dislexia existía, ¿no? Exacto. Y entonces fíjate que al día siguiente, cuando llegué a la escuela y empezó a preguntar la profesora, yo desde atrás levantaba la mano, ¿no? Y la profesora me preguntó y como vio que sabía todo, me pasó adelante
Y eso me motivó mucho, fíjate, que me hubiera pasado, después de que me trataban pésimo, a la fila, al primer pupitre. Y entonces yo le pedí a mi hermano que me ayudara a estudiar y me aprendía todo de memoria. Él tenía un espíritu de maestro, yo creo, porque me ayudaba muchísimo, era mi hermano mayor. Y eh, en primero de secundaria, la maestra, que era una maestra que daba la materia de teatro, era mi profesora de español, y entonces me puso a leer y se dio cuenta que no sabía yo leer, ¿no? Entonces, primero se enojó mucho, pero yo creo que desde luego yo no era la primera alumna que tenía ese problema. Y ella me enseñó, me dijo, después de que ya me había corrido de su clase, que me fuera primero de primaria, me dijo, después me dijo, pero yo te voy a enseñar a leer. Y sí, me enseñó a adelantar la mirada, la vista, en las palabras para tratar de irlas descifrando, ¿no? Y con paciencia y todo. Y luego me enseñó, sobre todo el tono, me hacía leer y me decía, ¿qué así se alegran en tu casa? No, 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 tienes que echarle ganas. Así preguntan en tu casa, fíjate admiraciones, fíjate punto y aparte. Ella sin darse cuenta, y yo también, ella me fue dando las herramientas de la escritura. Entonces, cuando yo estaba en el último año de preparatoria, tenía un grupo, estaba muy de moda una canción que era Esos fueron los días. Those were the days. Y me gustó mucho, entonces se me ocurrió contar la historia de mi grupo de amistades, como digo, sin tener la menor idea, pero me di cuenta que no me costaba trabajo porque ya me había enseñado la maestra. Yo quería poner un diálogo y ya sabía que había que abrir un guión y hablar y luego cerrar ese punto y aparte. Todo me lo fue enseñando porque me decía, fíjate, hay admiraciones, hay punto y coma, hay punto y seguido, hay punto y aparte, cambias de idea, todo me lo fue diciendo y pues yo me lo fui aprendiendo todo, aunque me costaba trabajo la lectura. Pero ya en la secundaria, después de que aprendí, escribí ese primer libro que le puse así, pues, estaba yo jovencita, ¿no? Le puse Esos fueron los días y conté la historia de mi grupo de amigos. Pero tenía una máquina de escribir que había sido de mi papá, de letra muy pequeñita, una portátil, así como de este tamaño, que pesaba como si fuera una computadora, porque las cajas eran de madera, ¿no? Y pues era fierro la maquinita esta, pero bueno, para mí me parecía un cielo. Y yo metía las hojas tamaño carta así, dobladas a la mitad, por una página la volví a doblar y por la otra, como si fuera un librito. Pero la guardé, la verdad la guardé, ya no pensé. Y tenía en la secundaria también, no, ya en la preparatoria, una amiga que hoy es politóloga, y se llama Soledad Loaesa, que me dio un libro de José Agustín. Y me dijo, mira, es como de tu edad, porque claro, a mí me habían reprobado en la primaria porque no pasaba de año, y además me había ido a vivir a Europa con una hermana de mi mamá, me había ido a París y había perdido 2 años, y mis compañeras eran más chicas que yo, y José Agustín, como fue un escritor prematuro, pues era casi de mi edad, efectivamente. Entonces me dio pena, ¿no? Me lo traje a la casa y empecé a leer, y el libro me atrapó porque hablaba con mi lenguaje, con ese lenguaje de adolescentes,